yo siento que en la universidad no te preparan en sí para el trabajo real. Después de esa pandemia perdí a un ser querido, yo no siento que esté disfrutando mi vida. Yo había vivido en una burbuja por muchísimo tiempo. Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio 0 de La Butaca, el podcast. Y ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué episodio 0? Y para mí la verdad es que tiene mucho sentido porque siempre en la vida empezamos desde cero. Y para mí, y por eso el nombre de este podcast, de este episodio, y es que tiene que ver con el iniciar desde cero. Y para mí ha sido un largo viaje, una larga trayectoria hasta llegar a este punto. Hoy los saludo desde Tailandia, una villa súper linda. Acá en la casa de atrás, ven, estamos en una villa como medio china, en un lugar que se llama Chiang Mai, al norte de Tailandia. Una ciudad que nos ha gustado mucho. Cuando hablo de nos es porque viajo con mi novio. Mi nombre es Lady Herrera Alvarado, soy nómada digital, tengo mi negocio digital y ayudo a muchas personas a trabajar remoto y a encontrar y a ver de otra perspectiva la vida. Entonces les doy la bienvenida a este episodio 0 de lo que va a ser un capítulo bien interesante. Quiero contarles un poco cómo llegué hasta acá, quiero que me conozcan, sepan quién soy, de dónde salí, para que de aquí en adelante todas las siguientes historias no me van a ver solo a mí. La idea es que hayan viajeros, hayan personas que cuenten sus historias, porque por eso se llama La Butaca. Y este nombre surge porque me acordé mucho de cuando yo estaba pequeñita y iba uno a la casa de la abuelita y entonces empezaba a hablar con ella y uno se sentaba en la butaquita de la cocina y empezaba a conversar y empezaban a charlar y me acuerdo a mi mamá también conversando o a la vecina que llegaba de la esquina no, porque yo vivía en una vereda, entonces era la lejanía, pero la vecina que llegaba a contar historias, a hablar con mi abuela. Entonces dije, bueno, quiero que este espacio sea así, quiero que sea un espacio en el que se pueda conversar tranquilamente, en el que podamos traer historias de todo tipo, mostrarles a ustedes el mundo desde otra perspectiva, como les digo, desde otra forma, desde los ojos de una nómada digital, desde los ojos de una persona que trabaja remotamente, que viaja por el mundo. Algunos de los primeros episodios están grabados en Australia. Y yo vengo de Australia precisamente. En este momento llevo en Tailandia más o menos un mes, vamos a cumplir un mes estando acá. Y precisamente ha sido todo un camino, todo un viaje largo que les voy a empezar a contar. Pero esos episodios van a estar grabados en Australia porque es un proyecto que llevo trabajando ya hace un tiempo y que por temas de la vida no había podido grabar este episodio. Entonces estoy muy feliz de estar acá con ustedes, de contarles y de todo lo que se viene de aquí en adelante y todas las historias que van a pasar por esa sillita, por esa butaca y que ustedes de primera mano van a conocer. Esas historias tan bonitas que tienen muchas personas que se han arriesgado, que han sido valientes y que han buscado ver el mundo desde otro punto y no desde la forma convencional. Entonces espero se queden acá, espero nos sigan y me sigan en redes sociales y sigan también este podcast, suscríbanse para que pueda empezar a crecer, para que más personas lo escuchen y para que llegue a muchos oídos y ojos alrededor del mundo. Quiero empezar contándoles quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, no mentira. Pero bueno, ¿quién soy? Yo, como les dije, crecí en un pueblito. Mi pueblito se llama La Calera, Cundinamarca. Es un pueblo muy cerca a Bogotá. Un pueblo divino, hermoso, tranquilo, lleno de colores, de montañas, de olor a vaca, a pasto. Yo crecí en una vereda que se llama Frailejonal, hermosa. Más que todo en una vereda que se llama, Cartagenita, que es el límite entre Choachí y La Calera. Ahí viví la mayoría de mi infancia, creo que hasta los 14 años, 13 años que nos mudamos. Entonces mi infancia fue muy, ¿cómo puedo decirlo? Una infancia muy tranquila, muy, sí, campesina. No tenía tantos amigos, sino que mis amigos pues eran las vacas, las gallinas, los pollos, todo lo que tenían mis papás, las montañas y todo lo que podía ver alrededor, porque nuestros vecinos pues estaban muy lejos, entonces no era que compartiera mucho con niños en las tardes y eso. Pero cuando empecé a crecer ya, pues obviamente empecé a ir al colegio, la escuela me quedaba bastante lejos, así que tenía que caminar 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde para volver a mi casa. Y estudiaba en una escuelita que se llama El Salitre, de hecho. Estudié ahí hasta mi grado séptimo.
Y luego mis papás, en ese afán de darme una mejor calidad de vida, una mejor educación, me cambiaron a un colegio privado en el que me quedaba más lejos, entonces ya tenía que levantarme más temprano y todo el cuento, y ahí terminé mi bachillerato. Fui una persona a la que mis papás le entregaron demasiado, y todo lo que me entregaron fue a partir de la educación. Recibí muy buena educación, pude ir a un colegio privado, pude graduarme del colegio. Y en ese tiempo del colegio también estuve como en muchas cosas, entonces jugaba fútbol, cantaba, como en todos los temas que había. Yo tuve clases de modelaje, tuve clases de todo, o sea, mis papás me metían a clases de todo lo que encontraban. Lectura musical, tuve clases de piano, batería, o sea, de todo lo que se puedan imaginar, yo tuve clase cuando fui pequeña. Entonces llega el proceso de ya entrar a la universidad. Yo la verdad no sabía mucho qué estudiar, y en ese momento no era que hubiesen muchos profesionales en mi familia. De hecho creo que si habían uno o dos eran muchos, entonces como que no podía tener una guía o alguien que de verdad me dijera, ven, haz algo como esto o enfócate en otra cosa, sino que lo que pasó fue que yo me gané una beca en el colegio por mi tesis de grado de una empresa que creé, que fue la primera empresa que yo creé, que se llamaba Cándila, me acuerdo, y vendía velas, hacía velas aromáticas. Y eso me ayudó a ganarme la beca que les digo, y entré a la universidad a estudiar Administración de Empresas y Gestión Ambiental, algo que yo nunca en la vida hubiese decidido estudiar, pero como literalmente en ese momento no tuve mucha guía, no sabía qué hacer. Uno en esa edad yo siento que no sabe para dónde coger, está supremamente perdido, y yo dije, bueno, pues tengo que estudiar, mis papás me van a dar la posibilidad de estudiar en una universidad y me gané una beca, pues aprovechémosla y ya estudiemos esto. Estuve ahí 5 años, lo normal de una carrera universitaria, ¿no? Tampoco sentí, no, nunca me sentí retada en esa carrera. La verdad es que me iba muy bien con muy poco esfuerzo, siento yo, o sea, ahora que lo pienso, porque yo no era de las personas que se tenía que sentar toda una noche a revisar a ver para los parciales o lo que sea. La verdad es que no sufrí de esa manera, no tengo un recuerdo de que yo, pucha, me matara así terrible para poder estudiar y ganar el parcial. No me pasó, que siento que no me fue difícil, no me fue difícil. Bueno, terminé la carrera y empecé a trabajar en una empresa en Colombia, una multinacional que me enseñó demasiado, la verdad. Siento que luego de haber salido de la universidad es como si no hubiese aprendido casi nada. O sea, la verdad no siento que la universidad me hubiese preparado para lo que es realmente un trabajo. Yo llegué a mi primer trabajo sin saber Excel, sin saber cosas básicas de reportes, o sea, yo no tenía ni idea cómo armar una estrategia. O sea, era una locura, porque yo siento que en la universidad no te preparan en sí para el trabajo real, lo que implica estar en una oficina y trabajar, y las herramientas que de verdad tú necesitas para trabajar. Estuve mucho tiempo, fui practicante, después me contrataron y tuve como todo digamos que ese bagaje profesional lo tuve en esa empresa. Y gracias a esa empresa también aprendí mucho el tema del carácter, de pararse en la raya, porque yo era muy joven, ni siquiera tendría 21 años en ese momento, y ya trabajaba con gente, ya era, digamos que ya tenía equipos a cargo, tenía que hablar con proveedores, tenía que cobrar cosas, tenía que manejar presupuestos. O sea, son muchas cosas que al final, pues a esa edad uno normalmente no se ve como tan, no sé, como tú no te ves tan cercano a esto. Entonces en ese momento para mí fue complicado, y tener el carácter y pararme en la raya y decirle a una persona que tenía más años que yo o que era mucho más vieja que yo, por decirlo así, decirle lo que tiene que hacer, pues a veces no es tan sencillo. Eso me formó demasiado. Pero para mí, yo tenía un buen cargo, yo podía seguir creciendo en esa empresa. Terminé trabajando a nivel nacional, todo Colombia, con canales que pues eran bastante retadores, jefes que me enseñaron mucho, pero que al final no me hacían sentir bien. Y yo dije, esto de verdad no me llena. Entonces renuncié, renuncié. Esa fue la primera renunciada de toda mi vida digamos que me hizo decidir, me hizo tomar decisiones fuertes, porque era en ese momento en Colombia, soy colombiana, entonces en ese momento decir como renuncio a mi trabajo, no quiero trabajar en una empresa que me está dando todo, que tengo un salario básico no, yo ganaba más que el básico, pero que tengo un salario estable, que me permite pagar mis deudas. Yo no tenía hijos, yo no tenía nada, entonces bueno, ya vivía sola, me independicé, ay, ahora no puedo decir esa palabra.
Me independicé, sí, y te pagaba todas mis cuentas, ayudaba a mi familia y demás, pero no me sentía feliz. Estaba en una depresión total, con dolores físicos acá pues en el cuello, de tanta presión, de tanto estrés que me causaba ese trabajo. Y en pandemia pues estuve ahí también, y agradezco mucho que no nos echaron literal con todo ese proceso y todo lo que pasó, y que a tanta gente pues despidieron de sus trabajos, gracias a Dios a mí no. Pero al final yo dije, y después de esa pandemia perdí a un ser querido y siempre llevaré en mi corazón, y me hizo replantearme mucho y cuestionarme lo que era vivir, o sea, lo que era de verdad disfrutar mi vida. Entonces dije, bueno, yo no siento que esté disfrutando mi vida, yo no me siento feliz. Y se dio de un momento a otro el hecho de viajar a Australia, pero nunca me imaginé, en ese momento no me dio miedo, porque dentro de todo ese proceso que les cuento, yo ya había salido del país por primera vez a hacer un voluntariado en Ecuador, una ciudad que se llama Quevedo, Ecuador. Estuve allá por, creo que fue como casi 2 meses, con personas de todas partes de Cundinamarca, que es un departamento en Colombia, como una provincia en Colombia. Y eran varias personas y tuvimos la oportunidad de ir a enseñar a niños de bajos recursos en Ecuador. Y para mí eso fue abrirme por completo la mente y darme cuenta que no, o sea, que hay muchas cosas afuera que explorar, que hay muchas cosas afuera que aprender, y que yo había vivido en una burbuja por muchísimo tiempo. Digamos que cuando llega el tema de Australia, yo ya tenía en mi mente, en mi corazón, que yo quería viajar, pero no pensaba que lo fuera a hacer tan pronto, entre comillas pronto. Y todo se dio, saqué un préstamo, no crean que es que yo tenía la plata pues debajo del colchón, no. Saqué un préstamo, mi hermana me ayudó, mis papás me ayudaron, siempre he sido muy afortunada de tener una familia que me ha apoyado en absolutamente todo, y yo creo que sin ellos no sería absolutamente nada, 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 no hubiese logrado nada de lo que tengo, y no estaría hoy acá hablándoles desde Tailandia, o sea, la verdad no lo hubiera hecho. Pero ellos me ayudaron, como les digo, y logré sacar mi visa, pero antes de eso tuve un accidente en la rodilla, entonces eso no me permitió viajar en los tiempos que yo creía. Tuve que operarme la rodilla, como les dije hace un momentito, jugaba fútbol, entonces había tenido lesiones en la rodilla derecha. Me tuvieron que operar, fueron meses muy duros porque yo creí que ya no podía viajar, que ya no iba a poder hacer mi sueño, que ya no iba a poder viajar y conocer el mundo. Y en ese momento fue una etapa de mucha crisis existencial y de mucho dolor, porque también me dolía mucho la rodilla y tenía que hacer fisioterapia todos los días, pero al final, bueno, las cosas se dieron y pude viajar contra todo pronóstico, porque después de esa cirugía y todo yo dije, esto no es para mí, o qué pasa, Dios. Pero bueno, la saqué durísimo, tuve fisioterapia muy juiciosa, muy, muy, muy juiciosa, estuve todo el tiempo ahí, corriente, hielo, no sé qué, una cosa, estuve en muletas, bueno, un montón de cosas que me pasaron. Perdí tiempo de visa, entonces, claro, cuando llegué a Australia ya no tenía los 6 meses que normalmente la gente tiene para quedarse en Australia, sino que a mí me quedaban como 2 o 2,5. Y yo llegué con $1,000, que $1,000 en Australia es prácticamente nada. Entonces, esos $1,000 yo los tenía para poder vivir el primer mes. Si yo no conseguía trabajo o lo que sea para poder subsistir o pagar el resto de cosas el siguiente mes, yo no tenía cómo vivir. Y esas son realidades que les cuento, porque no todo el mundo tiene las oportunidades tan así. O sea, la gente a veces piensa que yo llegué a Australia y fue por obra y gracia del Espíritu Santo, porque mis papás eran ricos, porque teníamos toda la plata, y resulta que no. Y ahí empecé a enfrentarme con muchas cosas que me trajo a Australia, y la primera de ellas fue enfrentarme a trabajos que nunca había hecho. Yo trabajaba en oficina, era pues la niña linda, la que siempre estaba perfumadita y bonita, y resulta que en Australia me ofrecieron trabajo para limpiar casas y oficinas. Y yo dije, pues mi mamá me enseñó a hacer de todo en la vida, así que hagámosle. Yo nunca en la vida había limpiado una casa profesionalmente, pues no es lo mismo limpiar la casa de uno, que uno medio la limpia ahí o la limpia como quiere y ya. En Australia era limpiar una casa profesionalmente, usar equipo, y esa vaina, las aspiradoras pesan, o sea, eso en la espalda por 2 o 3 horas, pues te mata. Entonces, bueno, igual le di con toda, trabajé en eso como 10 meses, eso me permitió pagar todo lo de mi extensión de la visa. Y sola, estando sola también, que eso fue un proceso durísimo, porque pues yo no tenía a nadie. Tenía una amiga que me recibió la primera semana y ya después yo ya estaba sola.
Entonces también fue digamos que un descubrimiento de quién era yo, de qué me gustaba, de lo que quería en la vida. Y obviamente hubo muchos momentos de tristeza, de frustración, de soledad, de decir yo por qué me fui de mi país, yo por qué me fui de mi casa. Y otros momentos también de mucha alegría y muchos momentos de frustración y de que yo sentía que los problemas eran mucho más grandes que yo. Me estrellé, me multaron, o sea, ustedes no se imaginan todo lo que me pasó en ese país, pero la verdad al final me enseñó mucho y siento que formó la mujer que soy también en este momento. Me dio alas también, me dio la oportunidad de invertir en mi conocimiento, me dio la oportunidad de estar acá. Y esos trabajos que realicé, que después empecé a cuidar ancianitos, hice muchas cosas, fui manager de un edificio. ¿Qué más hice yo? Trabajé como bookkeeper, que era como asistente administrativa. O sea, hice muchísimas cosas dentro de este periodo de 2 años y medio que estuve en Australia. Conocí mucha gente de muchas partes del mundo. Me di cuenta que hay tantas oportunidades alrededor de nosotros y que a veces ni siquiera sabemos que están ahí. Lo más importante para mí y el foco de lo que yo quería lograr era aprender inglés para poder comunicarme. Y lo hice. Me enfrenté a muchos retos porque pues al principio, ¡ay! Este bichito me quiere picar. Al principio, cuando tú llegas a un país como estos, en el que no es tu idioma, no es tu cultura, no es tu comida, no es nada, o sea, absolutamente nada, todo es nuevo, el idioma era algo que me limitaba mucho porque yo no me podía comunicar. O sea, yo sabía que yo tenía muchas habilidades y que yo sabía muchas cosas, pero no podía transmitirlas al mundo, literal. Entonces lo que hice fue, a partir de esa frustración que yo sentía de no poder comunicarme, pues dije, pucha, esto no me va a quedar grande. Yo me obligué a aprender inglés. Yo no tenía amigos colombianos, yo no hablaba con colombianos prácticamente, solo tenía como una y ya. Y simplemente hablaba en inglés la mayoría de mi tiempo. Me volví voluntaria en una organización que ayudaba a jóvenes y a estudiantes internacionales. Entonces los ayudaba, los guiaba, les daba como digamos que sí, como soporte, y les dábamos comida gratis todas las noches, y así me obligaba a hablar en inglés y a estar cerca de gente que también hablaba en inglés y que estaba como en el mismo mood de aprender inglés, practicar inglés y demás. Y también aprender de muchas culturas y muchas cosas que al final también te enriquecen demasiado. Y eso me abrió muchas posibilidades, muchas oportunidades en Melbourne, que era la ciudad en la que yo vivía. Conocí muchos sitios, fui a muchos festivales de manera gratuita porque me ayudaba el ser voluntaria. Entonces me sirvió muchísimo y al final también me deja el inglés. Pero me deja el inglés también el hecho de que yo me obligué a hacerlo, el hecho de que siempre estuve tratando de aprender más. Yo dije, yo no me voy a quedar de cleaner, yo no voy a seguir limpiando toda la vida. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Y Dios me iba mandando cada uno de los pasos que yo tenía que hacer y me mandó a una persona que sabía del tema de cuidar ancianitos. Y ella, el primer día que la conocí en una mesa, estábamos en una cena, ella me contó lo que estaba haciendo y yo dije, ven, pero dime cómo hago eso. Y ella me contó y me pasó todas las aplicaciones y me explicó y yo empecé. Y yo dije, bueno, aquí fue, esto es lo que voy a hacer. Y empecé a cuidar ancianitos y eso me trajo mucha alegría porque para mí el tema social es muy fuerte, me encanta, me mueve. Y por eso es que también estoy haciendo este podcast, para que más personas lo puedan ver, para que más personas puedan escuchar mi historia. Y si puedo inspirar a alguien de todo lo que les estoy contando, pues bienvenido sea. Y de todas las personas que van a venir y que van a pasar por esta butaca, bienvenido sea también. Entonces ahí empezó todo el tema de enamorarme también del cuidar ancianitos. Empecé a aprender mucho de demencia, de Alzheimer, de cómo cuidar a una persona que tiene este tipo de enfermedades, cómo comportarme con ellos, cómo ser, cómo, sí, absolutamente todo acerca de ellos. Y tuve 2 clientes muy hermosas que Dios me puso en la vida y en el camino y que me enseñaron muchísimo. Una de ellas era australiana y eso me permitió también mejorar mucho mi inglés porque ella hablaba mucho conmigo. Entonces para mí era como visitar a mi abuelita y en eso estaba trabajando, ganando dinero y al final estaba también practicando mi inglés. Entonces ella me enseñó muchas cosas de la historia de Australia, de los convictos que llegaron al país, o sea, me enseñó tantas cosas y la llevaré en mi corazón siempre. Se llama Elizabeth. Me enseñó mucho, muchísimo. Y la otra era una señora griega
Me enseñó palabras en griego, aprendí mucho con ella, me reí demasiado. También me enseñó cómo actuar en una emergencia, porque tuve una emergencia con ella, de ambulancia y de todo. Entonces todas esas experiencias me han llenado de mucho, mucho, mucho. Y en todo ese proceso encontré el amor también. Australia me dejó a la persona con la que vivo en este momento, al hombre que me acompaña en cada, en cada una de mis aventuras. Y a un hombre que me da mucha alegría decirlo, pero él me ayudó a salir como de ese hueco, de esa depresión en la que yo estaba, a empezar a trabajar en mí, a quererme, a amarme, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi alimentación. Y ha sido todo un proceso también el hecho de creer de nuevo en el amor, darle esa oportunidad a otra persona, porque no crean pues que mi tema amoroso ha sido fácil, también hay muchas cosas ahí, pero estoy muy feliz y digamos que todo eso que me pasó también me ayudó a convertirme en la mujer que soy y a que en este momento tenga una pareja y a un hombre maravilloso a mi lado, que comparte muchísimas cosas conmigo y que está viajando por el mundo de mi mano. Entonces Australia también me dejó el amor, a un hombre maravilloso, que ustedes si me siguen en mis redes sociales lo verán por ahí porque compartimos todo el tiempo y estamos en las redes del uno y del otro y trabajamos juntos y trabajamos remoto y hacemos todos nuestros proyectos juntos y es una fortuna, yo siempre digo, poder tener a alguien que se alinee a lo que tú quieres, que comparta esos sueños que tú quieres y que de una u otra forma pues cada uno tenemos sueños diferentes, ¿no? Pero nos acompañamos a cumplir esos sueños que cada uno tiene, entonces es demasiado valioso y demasiado bonito. Y hoy estamos en Tailandia, después de decidir que ya no quería estar más en Australia, que mi ciclo en Australia había terminado y que luego de pasarla mal algunos días, de sufrir algunos días y de enfrentarnos a lo que era empezar a emprender, dejar nuestros trabajos por segunda vez, renuncié a mi trabajo por emprender y por este sueño de viajar y de comprometerme conmigo misma y lograr mis sueños. Renuncié también en Australia y fueron meses duros económicamente en los que muchas veces nuestra nevera estaba prácticamente vacía. Que nunca le pedíamos ayuda a nadie, sino por ahí de pronto a alguien que nos prestara plata y éramos Alejandro y yo para todo, buscando en algún momento como casas para limpiar o qué hacemos, cómo ganamos plata. Alejo fue kitchen hand, o sea, como auxiliar de cocina. Él estuvo haciendo también muchas cosas en construcción, todo, muchas veces ver nuestra nevera casi sin nada, saber que no teníamos plata en la cuenta, ver a todo el mundo viajando y nosotros, marica, literal, estamos aquí dándole y emprendiendo por nuestros sueños y lo único que nos mantenía en pie yo creo que era el amor primero que todo y después como el tema de pensar y saber que teníamos una certeza y que sabíamos que en algún momento nosotros íbamos a lograr eso que queríamos, que es ser independientes, ser libres financieramente y tener todo lo que queremos lograr y la vida de nuestros sueños. Y eso implica sacrificio, y eso implica esfuerzo, y eso implica tomar decisiones y afrontarlas con todas las ganas y con toda la actitud. Y aunque hubo muchos momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos seguridad de nada, no teníamos apoyo de nadie, literal, porque éramos solamente él y yo al otro lado del mundo. En este momento sigue siendo igual, él y yo al otro lado del mundo, pero ya en unas circunstancias diferentes, con habilidades distintas y hoy puedo decir que veo hacia atrás haciendo este podcast y digo, puta, qué montón de cosas que hemos pasado, pero vean dónde estamos. Y bueno, todo esto para contarles que ahora soy nómada digital, empezamos a trabajar remoto, dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para ganar plata y viajar? Entonces empezamos a adquirir habilidades, a trabajar con personas en otros lugares que nos siguieran pagando en dólares, editando videos, creando nuestras marcas personales en redes sociales, empezando a crecer. Ay, yo siento que algo me está picando acá la cabeza. Ay, qué horror, algún bicho me picó. Bueno, después de todo eso, pues empezamos a trabajar remoto y empezamos nuestros negocios. Yo hace muy poco saqué mi primer programa en el que ayuda a gente a aprender a trabajar remoto y a cumplir esos sueños también que a veces se ven tan lejos y que se ven tan difíciles y que yo sé yo sé lo que es pasar por ese tipo de situaciones. Entonces, ay, me picó un bicho terrible. Uy, ¿ustedes no se imaginan?
el huevo que me hizo ese bicho, marica. ¡Ay! ¡Qué horror! Me picó tenaz. Bueno, entonces, como les dije, saqué mi primer programa y ha sido todo un reto, porque una cosa es decir que tú hiciste o que tú organizaste tu vida de X o Y forma, y otra cosa es enseñar a otra persona a que también lo haga. Pero bueno, estoy con toda, súper feliz y súper contenta a seguir creciendo, a seguir recorriendo el mundo. Ahora estamos en Tailandia, en unos pocos meses estaremos en Vietnam, que es nuestro siguiente destino, y la idea es seguir viajando por Asia y mostrarles también a ustedes desde mis redes sociales y desde este podcast las personas que nos vamos encontrando alrededor de este hermoso continente. Pues la verdad me siento súper contenta y espero que algo de toda esta historia les dé un poco de luz para saber quién soy, para saber qué se van a encontrar dentro de este podcast y para que apoyen toda la información y todas las personas que estamos acá y que creamos contenido y que tenemos estos sueños, que a veces enfrentarse a esta cámara que está aquí al frente no es nada fácil, no es nada sencillo, pero que cuando uno sabe que esa cámara que está ahí le va a permitir llegar e impactar a muchas personas, lo hacemos con todo el amor del mundo para poder llegar a ustedes y contarles todo lo que nos ha pasado, y contarles e inspirarlos también, y que a través de nuestras historias ustedes puedan hacer también las suyas y que, no sé, tomen el primer paso. De pronto ustedes quieren hacer un emprendimiento y no han sido capaces, o quieren tomar un bus o quieren tomar un vuelo a algún lugar y no han podido porque les da miedo. Y yo les digo que también me ha dado miedo, que he tenido mucho miedo en algunos momentos y que no he sabido qué va a pasar, pero no podemos dejar que ese miedo nos paralice y nos haga quedarnos estancados en el mismo lugar. Me alegró mucho estar acá con ustedes, estoy muy contenta y esperen próximos episodios. Muy pronto, cada semana la idea es tener un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales como ladi.herrera, ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con mi marca personal, en dónde estoy, en qué país me encuentro. Y si tienen alguna pregunta, duda o necesitan algún tipo de asesoría, por favor escríbanme también ahí. Comenten todo lo que quieran aquí abajito, cuéntenme qué tal les pareció, y de verdad que espero seguirnos viendo por acá, por este medio, y escríbanme algún mensajito porque me va a hacer muy feliz saber qué les pareció este episodio. Nos vemos muy pronto, espero que estén súper bien y ahí nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.